se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Amante Padre, gracias le damos por su amor y misericordia hacia nosotros. Gracias por el tierno cuidado que tienes sobre tu pueblo. Este pueblo que camina por ese sendero estrecho, pero que es guiado por Jesús. Este pueblo que, a pesar de las dificultades, de las limitaciones, no nos ha faltado tu presencia, tu palabra. No nos ha faltado el alimento físico, ni el agua, ni la seguridad de tus santos ángeles. Gracias, Padre. Te rogamos que abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para dar continuidad a lo que nuestra hermana Sonia compartió. Dar seguimiento, Señor, a que el Espíritu y el poder de Cristo sea una realidad en nuestra experiencia cristiana. Abre nuestros corazones, buen Dios, con la dulce presencia de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto clave lo encontramos allá en Primera de Reyes 19:21. Pero me gustaría de una manera rápida, porque la palabra de Dios es la base, es el fundamento y debe ser siempre el fundamento de todo tema. No palabra humana, palabra de Dios. Y el profeta Elías regresa a ver a Acab. Y vamos allá a Primera de Reyes 18, 1 al 21. Pasados muchos días vino palabra de Yahvé a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé, porque Jezabel destruía a los profetas de Yahvé. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de las aguas, a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab se fue por un camino y Abdías se fue por el otro. Y yendo por el camino, Abdías se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: soy yo. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos te han respondido. Esto es algo bien importante, este texto. Dice que Acab mandaba a buscar a Elías por todas las naciones. Y a los fieles hijos de Dios nos buscarán cuando comencemos a denunciar el pecado de los gobernantes, políticos y religiosos. Y todos han respondido: no está aquí. Y a los reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado.
Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, me matará. Y tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. Y él entonces cuenta lo que hizo escondiendo a los profetas. Y le dijo Elías, vive Yahvé de los ejércitos en cuya presencia estoy. Esto es una expresión muy importante, mis amados hermanos, muy importante. Estamos siempre en la presencia de Dios Padre. Debemos estarlo. No solamente cuando vamos a exponer un tema, no solamente cuando vamos a testificar, dar un estudio bíblico o hacer nuestros cultos. En nuestra vida diaria, continua, debemos estar en la presencia del Dios Altísimo, del Eterno. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? ¿El que causa estos motines, estas protestas? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahvé y siguiendo a los Baales, siguiendo a Satanás, porque los Baales eran demonios. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Satanás. Baal significa Satanás. Y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis, vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, seguidle. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, Satanás conoce tu y mi debilidad. Por lo tanto, aferrémonos a Jesús. Permaneciendo en el amor de Dios, podemos soportar todas las pruebas, todas las tentaciones. Solo la justicia de Cristo puede darnos poder para resistir la marea del mal que arrasa al mundo. Nos toca introducir fe de Jesús en nuestra experiencia cristiana. Usted escucha expresiones por todos lados. Yo tengo fe en Dios, pero ¿cuál es esa fe? Y tendemos la tendencia también de expresar, no tengo fe en Cristo, tengo fe en Dios, tengo fe en la palabra, pero ¿cuál es la fe? Porque los demonios también tienen fe. Y tristemente el mundo tiene esa fe en Satanás y en los demonios. La fe de Jesús debe ser nuestra. Y solo el Dios Padre la da. La fe de Jesús alivia toda carga y todo cansancio. Si confiamos continuamente en Dios, podremos comprender las providencias que nos resultan ahora misteriosas. Tenemos que recorrer por la fe de Jesús la senda que Dios nos traza. Tendremos pruebas, pero seguimos avanzando. Las pruebas nos fortalecerán nuestra fe de Jesús y nos prepararán para servir. La historia, los anales de la historia sagrada fueron escritas no solamente para que los leamos y nos maravillemos, sino para que obre en nosotros la misma fe de Jesús que obró en los antiguos siervos de Dios. Y asimismo el Señor obrará ahora de una manera que no será menos notable
doquiera haya corazones llenos de fe de Jesús para ser instrumentos de su poder. No es fe, agréguele las otras dos partes, fe de Jesús, para que no sea confundido, porque puede ser la fe de los demonios. Y veamos rápidamente 10 características de este poderoso mensaje que leímos del profeta de Elías. Envía tú ahora y junta a todo Israel al monte Carmelo. Y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. La primera característica es que este siervo de Dios, el profeta Elías, estaba lleno del Espíritu de Cristo. Y este profeta era muy desafiante al predicar, aún ante los reyes. Y Elías dijo a Acab, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Y el pecado enorme de Acab fue haberse unido al ecumenismo, uniéndose con una mujer pagana que no conocía al Dios de Israel, que no tenía temor de Dios, del Dios verdadero. Y ese es un pecado garrafal, el estar haciendo alianzas religiosas o de cualquier naturaleza de negocio con el mundo, con los mundanos. Y ese fue el pecado de Acab. Elías no mostró temor al predicar su mensaje en forma directa y sin rodeos ante gobernantes y gobiernos. Jesús dijo que esto ocurriría otra vez en los últimos días. Léalo en Marcos 13, 9. Y os llevarán ante los gobernantes y reyes por mi causa, por testimonio a ellos. No debemos buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios Padre. Y para establecer un gran reavivamiento, el mensaje de Elías debe ser una proclamación atrevida, sin temor de la verdad transparente y no comprometida, que a veces no goza de popularidad. Recordemos que el mensaje de Dios no es popular. El mensaje del diablo, de Satanás, es popular y por eso el mundo va detrás de él. El de Dios no lo es. Y hay predicadores que no saben qué decir porque temen ofender, según ellos, a los oyentes. Bueno, si usted es uno de esos, usted está en la cadena equivocada. Porque aquí, en el fuerte clamor final, los mensajes serán directos, atrevidos, para llegar al corazón del ser humano. Y en el espíritu y con el poder de Cristo, también el profeta Juan Bautista denunciaba las corrupciones de los judíos y levantaba su voz condenando sus pecados prevalecientes. Sus discursos eran sencillos, al punto y convincentes. Le decía Herodes, la mujer que tienes no es tu mujer, déjala. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está y ya es moda. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos que profesan que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de señalarle a Herodes su terrible pecado?
O decirle a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Y eso usted lo puede encontrar en Lucas 3:7. La mayoría de las personas cuando visitan un médico quieren diagnósticos positivos. Inclusive cuando le van a hacer ciertos análisis de oncología para asegurar si hay cáncer o no, se dedican a orarle a Dios para que el resultado sea positivo. Señor, que no haya cáncer, Señor. Ya hicieron el estudio y siguen orando para que como que el Señor vire el resultado. Finales de enero, vino un caballero de 57 años a verme. Luego al final casi, donde le tenía que dar su diagnóstico. Generalmente cuando son diagnósticos lamentables, pido permiso, me retiro y voy a hablar con mi Padre Celestial, porque no tengo fuerza para darle el resultado. Al regreso le dije, mi amigo, ¿quieres que te mienta y te diga que estás bien y sales contento por allí? ¿O quieres que te diga la verdad? Me dice, doctor, yo vine aquí y confío que usted me va a decir la verdad. Y le dije, viniste muy tarde. No sé cuánto tiempo de vida te toque. El único que puede decidir eso es nuestro Dios Padre. Porque Él es la vida. Pero estás tarde. Y su hígado era casi de una persona ebria, alcohólica. Tenía hígado graso. Me dijo, doctor, pero yo nunca he tomado. Le dije, sí, ya hoy en día no se necesita tomar para tener hígado graso. Aún vegetarianos están desarrollando hígado graso porque hacen malas combinaciones. Combinan frutas con las comidas, sea con el desayuno o con el almuerzo o la cena. Las frutas deben comerse alejada de las comidas, 2 horas, 3 horas. Y me dijo, doctor, de todas maneras tráteme, no importa lo que resulte. Se llevó el tratamiento. Y ya, eso fue a finales de enero y a finales de abril. Lo llevaron al hospital urgente, murió en el hospital. Y cuando le hacen la autopsia, el médico forense diagnosticó cirrosis en el hígado. Y de eso fue que murió, cáncer en el hígado. No acepte, ni ore, ni ponga en su mente que le den noticias buenas cuando no lo son. Usted quiere predicadores halagadores que le estén alimentando su orgullo. Usted está en la cadena equivocada. Porque esta cadena es para preparar a hombres y mujeres para encontrarse con Cristo cuando aparezca por segunda vez. Así han ardido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Ay, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz. Deberíamos humillar nuestros corazones delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad.
El verdadero amor hacia el prójimo se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que puedan tener el hablar claro, mis amados hermanos. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se le ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y la segunda característica de este hombre de Dios, lleno del Espíritu y del poder de Cristo, mantenía una dieta y estilo de vida sencillo. Él era conocido por su dieta simple y su modo de vida rústicas. Estos rigores básicos mantenían sus facultades mentales claras, mis amados hermanos. Pero mientras usted y yo nos atarantamos tanta comida y de malas combinaciones, la mente está nublada, está tapada, está bloqueada. Y el Espíritu de Dios no puede trabajar en una mente así. Es casi básicamente es una mente ebria, alcohólica. Dios quiere que tengamos mentes claras para Él poder estar allí a través de su Hijo y sus cuerpos fuertes, capacitándolos para la tarea especial que Dios nos ha llamado a realizar en estos últimos días. Del mismo modo, en los últimos días la iglesia debe despertar a la verdad acerca de la conexión estrecha entre el cuerpo y el espíritu. Lo que comemos y bebemos, al igual que nuestros hábitos personales de vida, tienen un efecto directo en nuestra claridad mental y habilidad para discernir la verdad. El poder para resistir la tentación puede remontarse en parte a una dieta simple y un estilo de vida moderado. Recordemos, mis amados hermanos, que el pecado sobrevino a la raza humana como resultado de comer algo equivocado. Por eso cuando combinamos alguna fruta con la comida que comemos, desayuno, almuerzo, cena, inmediatamente eso se alcoholiza y el hígado se embrutece y comienza a dar cosas como si fuera un alcohólico. Y no llega el mensaje de Dios porque nuestra mente está embrutecida. Dios dio el mensaje de la reforma pro salud, específicamente la alimentación. Dichosa tu tierra cuando tus reyes sabios de noble y príncipes comen a su hora. Tenemos que tener una hora para comer, para reponer su fuerza y no para banquetear. La alimentación es para reponer fuerza. Así si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Y la anterior era Eclesiastés 10, 17. La tercera característica es que la vestimenta del profeta Elías era sencilla y modesta. Lea 2 de Reyes 1:8. Un varón vestido de manto de pelo y un cinto de cuero. Y en aquel entonces, cuando los reyes estaban acostumbrados a adornos lujosos y túnicas largas y ornamentadas, la modestia y sencillez del profeta y del profeta Juan el Bautista constituían un reproche punzante. ¿Nuestra vestimenta reprocha a la gente del mundo? Vivimos en una época en la que nunca antes se ha dado tanta atención a la moda y a la ostentación en forma tan arrogante y tan aberrante. La meta principal de los diseñadores de modas modernos es destacar la sexualidad de la persona. Tristemente todo es permitido en el mundo, desde las perforaciones corporales hasta los tatuajes, aún entre cristianos profesos.
Una vez más, la iglesia necesita desesperadamente a los Elías y Juan el Bautista de los últimos días que den testimonio de Cristo, dando un ejemplo de humildad y sencillez a través de vestimenta y apariencia modesta. Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y santidad. Esa es nuestra vestimenta diaria. Justicia y santidad a través de su Hijo único amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Timoteo 2:9, también que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni con perlas o vestidos costosos. Y es que el espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y de apostasía. Se exaltan las teorías humanas y se le hace reemplazar a Dios y a su ley. Y Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerle que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Y hay mucha idolatría de sabiduría humana sobre la relación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas. La OEA, la OMS, las Naciones Unidas, el Vaticano, la Casa Blanca, nadie tiene que darle enseñanza a los fieles hijos de Dios, ni darles instrucciones. Todas son agencias del diablo, todas, incluyendo al protestantismo apóstata, todo el mundo evangélico de Estados Unidos y del mundo. No podemos recibir influencias humanas porque están cargadas de influencias demoníacas que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos llamados filósofos como más fidedignas que las verdades de la Biblia. Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones. Una fe como de Jesús como la que impulsó a Pablo, a Pedro y a Juan es considerada anticuada, mística, indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. Leí de Patriarcas y Profetas, páginas 110, 133. La cuarta característica, este hombre de Dios, el profeta Elías, hacía discípulos. Y en 1 Reyes 19:19, Elías partió de allí y encontró a Eliseo, y Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Y Elías lo fue preparando, lo fue entrenando para que lo reemplazara. En forma similar, el último gran movimiento de Dios no será dirigido únicamente por el clero, sino por laicos llenos del Espíritu de Cristo. Es por esto que el mensaje de Elías debe concentrarse en entrenar, hacer discípulos y movilizar a cada miembro de la iglesia. Dios permita que esta cadena sea para dar seminarios y entrenar a los hermanos y hermanas, no solamente para predicar, que es excelente, debe ser lo básico, lo principal, pero también para entrenar, porque el profeta Elías entrenaba a hombres y mujeres. Y esta cadena tiene hombres y mujeres que Dios ha formado para poder formar a otros, para que salgan y lleven el último pregón a este mundo que perece. Millones están muriendo diariamente sin salvación. La quinta característica es que este hombre de Dios predicaba un bautismo de arrepentimiento y muerte al yo. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me envía al Jordán. Y esa es una de las señales distintivas del mensaje de Elías, es el llamado al pueblo hacia el río Jordán, símbolo de arrepentimiento y bautismo.
Bautismo, nuevo nacimiento. Y nuestro Jordán es diario. En la mañana y en la tarde, en nuestra intimidad con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro Jordán. Y llegarnos al lugar santísimo para experimentar arrepentimiento y nuevo nacimiento, que es bautismo. Los hijos de Israel tuvieron que cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Así como nosotros diariamente entramos a las aguas del bautismo, yendo al lugar santísimo, donde se encuentra nuestro precursor y garante, mediador único, nuestro Señor Jesucristo, y cruzamos a una nueva vida. Él entonces, el profeta, le predicó el mensaje de bautismo de arrepentimiento, el profeta Eliseos, al general Naamán del ejército sirio. Entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5:14. Y la facultad, el mandato que Dios dio a sus discípulos fue: id y bautizad en mi nombre. El profeta Elías, la sexta característica es que mostró humildad. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo, se postró en tierra con su rostro entre las rodillas. Primera de Reyes 18:42. Mis amados hermanos y hermanas, antes de que Cristo vuelva, el pueblo de Dios habrá aprendido a reflejar el carácter manso y humilde de Jesús en una época de arrogancia y de orgullo, donde el yo se exalta. Miqueas 6:8. Oh hombre, el Señor te ha declarado qué es lo bueno y qué pide de ti. Solo practicar la justicia. Y no la podemos practicar si Cristo no mora en usted y en mí a través de su Espíritu. Porque Él es la justicia, no es otro. Es Cristo. No le coma cuento al diablo pensando que es otra persona. La palabra de Dios nos dice claramente desde el Génesis al Apocalipsis que Cristo es nuestra justicia. Amar la bondad, lleno de bondad está nuestro Señor Jesucristo. Y andar humildemente con tu Dios. No ha habido hombre tan humilde como Jesús, hombre. Dependía totalmente de la voluntad de su Padre, y eso es humildad. Cuando se relacionaba con los demás, se reflejaba esa humildad. Nos enseñó a depender completamente de Dios Padre. La séptima característica: este hombre de Dios sufrió persecución religiosa, y usted y yo no vamos a estar exentos de eso. Entonces Jezabel, Primera de Reyes 19:2, envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me traten o me castiguen con todo rigor, si mañana a esta hora no he puesto tu cabeza, tu persona, como la de ellos, que habían sido asesinados. Tristemente, la palabra de Dios nos muestra que esta mujer, Jezabel, era una mujer pagana y se casó con Acab, rey de Israel. Jezabel y su hija Atalía persiguieron al pueblo de Dios e intentaron convencer a Acab para que matara a Elías y a los otros profetas. Y la persecución sufrida por el profeta Elías pronto se repetirá entre nosotros también. Nos van a perseguir. En los últimos días, la madre de las rameras, Babilonia, el Vaticano y sus hijas, el falso protestantismo evangélico de Estados Unidos y del mundo, perseguirán al remanente pueblo de Dios, a los Elías de los postreros días,
Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Ah, mis amados hermanos, es que el Señor aborrece la indiferencia y la deslealtad en tiempo de crisis para su obra. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se están acercando a las fronteras del mundo eterno. ¿Qué podría resultar de más importancia para ellos que ser fieles al Dios del cielo? Y recordemos que a través de los siglos Dios ha tenido héroes morales y los tiene ahora en aquellos que, como José, Elías, Daniel, Juan el Bautista, no se avergüenzan de ser conocidos como parte del pueblo de Dios. La bendición especial de Dios acompaña las labores de los hombres de acción que no se dejan desviar de la línea recta ni del deber, sino que con energía divina preguntan: ¿quién es de Yahvé? Éxodo 32, 26. Son hombres que no se conforman con hacer la pregunta, sino que piden a quienes decidan identificarse con el pueblo de Dios que se adelanten y revelen inequívocamente su fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Tales hombres subordinan su voluntad y sus planes a la ley de Dios. Por amor hacia Él, hacia Dios Padre, no consideramos nuestra vida preciosa. Como dicen en cierto lugar, no nos queremos, porque nuestra vida es de Cristo. Que venga lo que sea. Su obra consiste en recibir la luz de la palabra de Dios y dejarla resplandecer sobre el mundo en rayos claros y constantes. Su lema es ser fiel a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a combatir al resto de la descendencia de ella. El resto es un residuo, un remanente. No son 20 millones o más de 20 millones en los libros de una corporación. No lo son. No se deje engañar. Es un resto, es un remanente, es grupo pequeño, pero usted y yo podemos ser parte de ello. Si salimos de Babilonia y de sus hijas corporativas. Y en su frente tenía escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, 5 y 6. La octava característica es que al profeta Elías le interesaba glorificar a Dios en sumo grado. Primera de Reyes 18, 37. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que tú estás volviendo el corazón de ellos. Así que la prioridad principal de aquellos que prediquen el mensaje de Cristo será glorificar a Dios Padre. Estarán enteramente consagrados a la causa de Dios Padre, como lo hizo Elías y grandes hombres de la palabra de Dios, Daniel, Jeremías, etc. Estarán dispuestos a cualquier sacrificio para que otros sean salvos. En otras palabras, empleados hasta el cansancio en la obra de Dios. Aquí no hay jubilación. Aquí no hay retiro. En la obra de Dios es hasta el último suspiro. Y si es la voluntad de Dios, no pasar por la primera muerte hasta que Él nos dé el gozo de levantar nuestras manos y decir: he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Romanos 12:1. La penúltima característica, para terminar: el profeta reparó el altar de Dios. Y en esta mañana el Señor nos pregunta:
¿Cómo están nuestros cultos en nuestros hogares? Hay dos tipos. El individual, que ese no puede ser sustituido por ningún otro culto. No nos podemos arriesgar de reemplazarlo por el culto de familia o por el culto de congregación, etcétera. No, eso es un riesgo. Si el diablo le ha metido eso en la mente, repréndalo en el nombre de Cristo, y hay que levantar el altar individual. Y está el altar familiar. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él. ¡Qué tremenda palabra! Acercaos a mí. Y el pueblo veía que este hombre de Dios estaba lleno de Cristo, que pasó al frente, se llegó a él. Y el profeta reparó el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Cómo están nuestros altares de hogar? ¿Están arruinados? Pero en esta mañana Cristo dice que lo repares. Él te va a bendecir, te va a dar la fuerza. Determina en esta mañana levantar tu altares individual y de familia. Hay dos altares, matutino y vespertino. El mensaje de este hombre de Dios es un llamado de trompeta para regresar a la fe que una vez fue confiada a los santos. Judas 1:3. Hoy, cuando tantos dicen que las enseñanzas de la Biblia son anticuadas y necesitan revisarse para adaptarla a los tiempos, esa es mentira del diablo. Y no le crea a Francisco del Vaticano cuando se pronuncia satánicamente contra la Biblia. Él no es ninguna autoridad. La autoridad es Cristo. No le crea lo que él dice, lo que él proclama o expresa en los medios de comunicación. Contra la palabra de Dios. Contra la santa ley de Dios. Animando a un falso día de reposo, el primer día de la semana, el domingo. Cuando el verdadero día de reposo es el santo sábado. Reedificarás las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas. Recordemos urgentemente y pongámoslos por el poder de Cristo en nuestra mente, que quede grabado. Malaquías 3:6. Dios Padre dice: yo, el Señor, no cambio. Y no hay hombre alguno en la tierra, llámese Trump, llámese Francisco de Roma, llámese quien sea, para cambiar las cosas de Dios. Y la última característica es que el mensaje de este hombre de Dios provocó reavivamiento y reforma. Primera de Reyes 18, 19 al 21. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidlo. En los días de Elías, el pueblo de Dios se había corrompido por las influencias paganas a su alrededor y había comprometido la verdad de Dios. Están las costumbres del mundo influenciando en nuestra vida espiritual. Este valiente profeta trajo un mensaje que produjo reavivamiento y reforma en el pueblo de Dios. Como en los días de Elías, cuando Dios tenía 7,000 hombres y mujeres que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ante Satanás. Hoy tiene muchos en el mundo que están caminando de acuerdo con la luz que han recibido. Tienen reserva un firmamento de escogidos que todavía resplandecerán en medio de la oscuridad, en los lugares donde solamente se podría esperar que hubiera cardos y espinos.
aparecerán árboles cargados de fruto de justicia, y en tales lugares habrá quienes rindan frutos más al Señor que los que viven en lugares más favorecidos. En medio de la apostasía general, Elías no trató de ocultar el hecho de que servía al Dios del cielo. Y los profetas de Baal eran 450. Sus sacerdotes y sus adoradores se contaban por miles. A pesar de ello, Elías no aparentó estar del lado popular. Abiertamente permaneció solo. Con claros acentos como de trompeta, Elías se dirigió a la multitud y le dijo: ustedes están en dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar en dos pensamientos? ¿Ah? ¿Dice que adventista? Pero practica fiestas mundanas, fiestas religiosas, Semana Santa, el Día del Amigo, tantas celebraciones que Roma papal ha inventado. Son fiestas paganas. Y no me venga con el cuento de que la Semana Santa para recordar la muerte de Cristo. No, eso no es. Es la Santa Cena. O es Cristo o es Baal. O es Cristo o es Satanás. No se come el cuento por estar celebrando esas fiestas paganas. El calendario que usted y yo conocemos es el calendario gregoriano hecho por la Iglesia Católica Romana. Y ese no es nuestro calendario. Su celo por la gloria de Dios, su profundo amor por la casa de Israel presentan lecciones para la instrucción de todos los que permanecen hoy como representantes de la obra de Dios. Esto no es una obra de hombres. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan el Bautista. Él reprendió a los reyes por su iniquidad. Aunque su vida estaba en peligro, nunca permitió que la verdad languideciera en sus labios. En esta época de apostasía casi universal, Dios llama a sus mensajeros para que proclamen su ley en el espíritu y el poder de Cristo Jesús. Así como Juan el Bautista, al preparar al pueblo para el primer advenimiento de Cristo, les llama la atención a los 10 mandamientos. Así nosotros hemos de dar con voz segura el mensaje: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y le van a decir: no predique del juicio, porque entonces le vas a meter miedo a la gente. Predique del juicio. Al final tienen dos cosas: o vida eterna con Cristo, o fuego eterno con el diablo. Con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Y este profeta, mirando primero el altar de Dios que estaba derribado, y luego a la multitud, Elías clamó con los tonos claros de una trompeta: ¿hasta cuándo vacilaréis? ¿Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? En nuestros días, una vez, gran parte del mundo cristiano parece estar tibio y mundano. Y recordemos, mis amados hermanos, que el juicio va a comenzar primero en la casa de Dios. Léalo, Ezequiel 9:6 y 1 Pedro 4:17. Entonces el reavivamiento seguramente ha de iniciarse también allí. Como el plan de Dios es que su pueblo difunda el mensaje al mundo entero, ha enviado un mensaje a su iglesia, como el mensaje del profeta Elías. Y Elías condujo al pueblo al arrepentimiento y de regreso a Dios en el monte Carmelo. Entonces oró a Dios, envió abundante lluvia para terminar la sequía. Del mismo modo, Juan el Bautista hizo un llamado al arrepentimiento y a aceptar a Jesús como el Salvador del mundo. Y poco tiempo después recibieron la lluvia temprana del Espíritu Santo en el Pentecostés. Los Elías modernos también habrán de predicar un mensaje de arrepentimiento. Entonces, cuando la iglesia se humille, la lluvia tardía del Espíritu de Dios caerá. Y así, el mensaje de Elías va a encaminar a la gente hacia Dios.
de tal manera que podamos llevar a la gente a Cristo. El deseo ardiente de los Elías contemporáneos será volver la mirada, o sea, el corazón irregenerado y corrupto de la gente hacia Jesús, no hacia una denominación tal, que todas las denominaciones están corruptas. Hay fieles hijos de Dios que a su tiempo Dios va a llamar, pero eso no justifica que usted las mande allá. Para que lo conozcan, lo acepten como su Señor y Salvador y tengan vida eterna. Mis amados hermanos, Cristo en esta mañana, a través de su Espíritu, nos llama a salir de la mundanalidad, a morir al pecado y a los deseos de la carne que batallan contra el alma. Oremos. Amante Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, por su santa palabra. Que esta palabra traiga, oh Señor, frutos de vida eterna a nuestras almas. Y Padre eterno, sácanos de este letargo espiritual que nos envuelve, Señor. Y solo el fuego de tu Espíritu puede quemar todas las impurezas que hay en nuestras vidas. Y puedes avivar ese deseo del profeta Elías, del profeta Juan el Bautista, o Daniel, o Jeremías, de buscar las almas para el reino de Cristo Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.